Bienvenidos todos. Les pido por favor que vayamos a la página 90, en donde dice la desconcentración administrativa. Recuerden que hablábamos hace ya varias lecciones que la administración pública en nuestro país se divide en centralizada y paraestatal. Y hacíamos referencia a que los entes desconcentrados pertenecen a la administración pública centralizada. Por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación es parte de la administración pública centralizada. Entonces, todos por favor en el punto 24, donde dice la desconcentración administrativa. Nociones generales. La desconcentración es una de las formas de organización administrativa, modo de estructurar los entes públicos en su dependencia con el jefe del Ejecutivo. Implica una manera de diluir el poder y la competencia en los subordinados para despachar asuntos. Los entes desconcentrados forman parte de los órganos centralizados, por tanto, no llegan a tener personalidad jurídica propia. Esta ausencia de personalidad es la nota característica y diferenciadora de ellas junto con su autonomía técnica. Bueno, ¿cómo entender esto? Hemos explicado ya en alguna lección anterior de una forma muy breve en qué consiste un ente desconcentrado, pero sobre todo lo que quiero que entendamos es por qué están, cuál es la finalidad de que tengamos los entes desconcentrados. Miren, hemos hablado de que la administración pública la ejerce el Poder Ejecutivo, pero que el Poder Ejecutivo precisamente está encabezado por el Presidente de la República, que es la persona a la que el pueblo elige. Por lo tanto, la responsabilidad del Poder Ejecutivo recae sobre el Presidente de la República, exclusivamente sobre él, porque él es el único que se elige. En el caso de todos los demás trabajadores, es decir, los secretarios, subsecretarios, etcétera, no los elige el pueblo, los elige ya el Presidente de la República. De tal suerte que el responsable único, inmediato, es él. Los otros sí, hay una corresponsabilidad, por supuesto, pero el pueblo solo elige al Presidente de la República. En este caso, imagínense todos los temas que se tienen que ver de la administración pública si solo las atendiera él. Esto sería un grave problema, sería como un cuello de botella administrativo. Ahora, aún teniendo a los secretarios y dividiendo en ramas de la administración pública todo lo que es precisamente la administración, aún así para un país tan grande como el nuestro, que rebasa los 127 millones de habitantes, si no me equivoco, pues imagínense todos los temas que se tienen que atender en el día a día. Esto, aún teniendo las secretarías, sigue siendo algo muy complejo para la atención de tantos habitantes y de tantos temas. Por lo tanto, se ha decidido implementar lo que es la figura de los entes desconcentrados. No es de ahorita, obviamente ya tiene tiempo. ¿La desconcentración en qué consiste? En precisamente eso, desconcentrar el poder, diluir un poco el poder para que no esté compactado y concentrado en pocas manos. Principalmente estamos hablando de que se diluya el poder que generaría un cuello de botella si todo lo decidiera el presidente o si todo lo decidieran en las secretarías. Entonces, derivado de esto, estos entes desconcentrados van a tener la posibilidad de tomar decisiones técnicas autónomas. Es decir, en la materia que ellos conocen, obviamente estamos hablando de funcionarios que trabajan para estas entidades, las materias que ellos conocen, ellos van a tomar la decisión técnica, es decir, cómo van a hacer las cosas, pero el tema presupuestal, el tema financiero, no lo deciden ellos. Esa es la gran distinción. Ahora, ¿tienen personalidad jurídica propia? No, porque pertenecen precisamente a un ente centralizado. Es decir, un ente desconcentrado se deriva de una secretaría, que es un ente centralizado. Si la secretaría no tiene personalidad jurídica propia, el ente desconcentrado tampoco lo tiene. Lo que tiene, repito, es esta autonomía técnica, más no financiera, para el ejercicio del día a día en sus diferentes funciones. Ahora, el hablar de un ente desconcentrado sí es cierto que es como que un paso antes de que se logre la descentralización, es decir, que se conviertan en paraestatal, que empieza a tener ciertas libertades con la idea de que si el tema que atiende un ente desconcentrado es de mayor relevancia, pues no podemos dejar de ver que quizá en algún momento se convierta en una paraestatal. Pero lo que comienza a tener es precisamente esta autonomía técnica, este poder de decidir sobre las partes técnicas de su actuar del día a día y no depender todo absolutamente de lo que diga el ente centralizado, que sería una secretaría.
Entonces, repito, las principales características o distintivos de estas personas, perdón, de estos entes son: no tienen personalidad jurídica propia, pero sí tienen autonomía técnica y dependen de un ente centralizado. Ahora, después les van a hablar aquí, van a hacer referencia de desconcentración política, administrativa, doctrinal y legal, para que tengamos una referencia, una idea de lo que es. Léanlo. Yo lo que quiero es que nos vayamos directo al punto 24.5, donde nos va a hablar de las ventajas de la desconcentración, es decir, ya ¿por qué están? ¿Por qué nos funcionan? ¿Por qué nos sirven dentro de lo que es un país el tener entes desconcentrados? Dice lo siguiente, 24.5. La desconcentración ha sido considerada la primera etapa de la descentralización, lo que les comentaba, puesto que ya implica cierto grado de autonomía en lo que concierne a su libertad de acción en asuntos técnicos. Entre las ventajas que se señalan a este tipo de órganos se encuentran el que se dedican a cuestiones técnicas de índole no política. Al contar con competencia y cometidos propios, su actuar es más ágil y, si se trata de desconcentración territorial, la autoridad estará más cerca del gobernado. Bueno, ¿qué ventajas nos da? Que ya van a existir una dependencia que tiene la posibilidad de decidir libremente en el aspecto técnico, es decir, en cómo va a hacer las cosas. También va a hablarnos acá de que esto va a hacer la administración pública más ágil, menos entorpecida. También nos habla de que si nos vamos a la desconcentración territorial, que será una clasificación que haremos a continuación, pero me adelanto, son precisamente las delegaciones, le estás acercando al gobernado las oficinas que generalmente están en la Ciudad de México. Es decir, al tener un ente desconcentrado, le acercas las oficinas a las personas que se dedican a la materia de la que estemos hablando, de esta rama de la administración pública. Ahora, habla acá de algo importante. Nos dice que se dedican a cuestiones técnicas de índole no política. Miren, en la teoría sí, es cierto, se van a dedicar a cosas que no implican política, pero en la realidad es muy complicado separar la parte administrativa de la política en el ejercicio de la administración pública. Generalmente, recuerden que esta administración la hacen seres humanos. Generalmente toda persona que ocupe un cargo en un ente desconcentrado tiene una aspiración mayor, es decir, tiene una aspiración legítima de poder, es decir, de alcanzar otros cargos en los que ellos puedan fortalecerse y ejercer precisamente un poder público. Entonces, repito, aunque en la letra dice que no se realiza política, en la realidad es otra, ¿no? Sí, generalmente también los entes desconcentrados ayudan precisamente a estas decisiones políticas que encabeza el presidente de la República. Ahora, vamos a ver en el punto 24.8 las características de los órganos desconcentrados, es decir, vamos a analizar punto por punto cuáles son los distintivos. Y nos enlista 7 puntos. El primero, forman parte de la centralización administrativa. Ya lo hemos explicado, ¿no? Según el artículo 90 constitucional, que se divide en centralizada y paraestatal, los entes desconcentrados forman parte de los centralizados. 2. Mantienen liga jerárquica con algún órgano centralizado, secretaría o, en este caso, sería fiscalía, ¿no? Perdón, la fiscalía quedó de lado porque ya ni siquiera es centralizada. Lo que pasa es que aquí, como aparece en el paréntesis secretaría o procuraduría, recuerden que este texto es del 2011, cuando la procuraduría todavía pertenecía a la parte centralizada. Entonces, por favor, tachen donde dice procuraduría, ni siquiera fiscalía, solamente secretaría. Repito, mantienen una línea jerárquica con un secretario, por lo tanto, el secretario es jefe de lo que van a ser precisamente los titulares de los entes desconcentrados. 3. Poseen cierta libertad para su actuación técnica. Esta quizás es la nota principal o la nota distintiva de un desconcentrado. Tienen esa posibilidad de tomar decisiones autónomamente en el aspecto técnico. 4. Debe ser un instrumento de derecho público, ley, reglamento, decreto o acuerdo, el que los cree, modifique o extinga. 5. Cuentan con competencia limitada a cierta materia o territorio. Y aquí es la parte que quiero que analicemos bien.
tienen competencia limitada ¿a qué? A una materia o a un territorio. Y por favor les pido que vayamos a la página 94 y 95 y ahí hasta la 97. Van a ver los entes desconcentrados que existían en el 2011. No todos existen todavía, pero vamos a tomar un ejemplo de lo que sería un ente desconcentrado que tenga competencia limitada por materia y otro por territorio. Por ejemplo, sería determinada por materia el número 3, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, es decir, la materia que van a atender es la acuacultura y la pesca. Uno que podría ser también por materia sería, por ejemplo, vamos a ver, podría ser la Comisión Reguladora de Energía. Estamos hablando de una materia en específico. Ahora, si quisiéramos ver alguno que sea limitado por territorio, tendríamos que irnos, por ejemplo, al punto 57, Instituto Matías Romero, o la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México, Estados Unidos de América. Perdón, esa no, el Matías Romero sí, el otro es por materia. Podríamos checar a ver otro que esté delimitado por... Aquí está mejor. La Secretaría de Salud, si se dan por favor al punto 77, Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Ahí es materia, pero también territorio. Podríamos checar también a otro que fuera por territorio. Podemos encontrar a servicio a la navegación en el espacio aéreo mexicano. El territorio aquí es absolutamente todo, por supuesto, pero también está determinando alguna materia. Aquí lo esencial es que entendamos es que estos entes desconcentrados se van a especializar, si lo queremos ver de esta forma, en una materia o se van a centrar en un territorio. Obviamente al aplicar en un territorio determinado tiene que ser una materia, por supuesto, ¿no? Pero va a haber una delimitación territorial en la que pueden actuar y por excepción o eliminación no podrán actuar en otro territorio. Número 6. No poseen personalidad jurídica propia. Y esta, recuerden que es la principal diferencia entre los centralizados y los paraestatales. Los entes desconcentrados, al pertenecer a los centralizados, no tienen personalidad jurídica propia. Y el número 7. Los bienes que emplean no les pertenecen, sino que son patrimonio del Estado. ¿Por qué no les van a pertenecer? Porque carecen de personalidad jurídica propia. ¿Quién es el dueño entonces de todos los bienes que se utilizan en los entes desconcentrados? El Estado, que es precisamente quien sí tiene la personalidad jurídica propia, recuerden. Entonces, estos son los puntos distintivos. Quiero, por favor, que hagan mucho hincapié en el punto 3, es poseen cierta libertad para su acción técnica. En el punto 6, no poseen personalidad jurídica propia. Y en el 7, no tienen bienes propios. Quien lo tiene es el Estado. Ahora, en el punto 24.9, por el encabezado, es decir, el título, nos podríamos ir con una idea equivocada si solo leemos el título. Dice autonomía técnica y financiera. Ahí pareciera que nos están diciendo que estos entes desconcentrados tienen autonomía técnica y que también tienen autonomía financiera, lo cual no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque la autonomía técnica ya vimos que sí la tienen, pero la autonomía financiera no la tienen. Leo. La libertad de acción o autonomía técnica que poseen los órganos desconcentrados es la nota específica de ellos. Subrayenlo, ya lo hemos dicho mucho. Se trata de una autonomía operativa y para ciertas decisiones, pero la política general y las directrices globales son definidas por el órgano centralizado. Es decir, tienen autonomía técnica, pero la política general, las directrices globales, es decir, el rumbo que se busca llevar en la rama de la administración pública que estamos hablando, la dicta el secretario, la dicta la secretaría. Pero ya una vez trazado el rumbo, los cómo para alcanzar los objetivos que se trazaron desde la secretaría, ya las decide precisamente este ente desconcentrado. Consideramos que la autonomía financiera no se da
ya que están incluidos en el presupuesto del ente central al que pertenecen. Tampoco cuentan con ingresos y patrimonio propios. En caso de recaudar ciertos ingresos, estos deben concentrarse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y esa es la parte importante que al final de cuentas termina siendo donde queda maniatado de cierta forma el ente desconcentrado. Te dan la oportunidad de que tú decidas los cómo para alcanzar precisamente los objetivos que se trazan desde la Secretaría. Pero en el tema presupuestal no tienen esa autonomía, porque quien determina de qué manera se va a solicitar el presupuesto y posteriormente va a asignar qué tanto a cada área, incluyendo un desconcentrado, es el ente centralizado, en este caso la Secretaría. Y ahí es donde te dicen, tú decides cómo, pero aquí está el dinero, ¿no? Es decir, esta parte es un poquito complicada, porque haciendo una comparación es como que vivieras en casa y te dijeran, bueno, vives en casa, tú decides cómo vivir tu vida. Sin embargo, te van a terminar diciendo, las reglas de la casa aquí las impone quien paga, quien lleva el dinero a la casa, y por lo tanto tú puedes hacer lo que quieras, pero mientras no tengas dinero propio, nosotros decidimos por ti, aunque tengas 18, 19 o 20 años. En ese caso, los papás, ¿no? Entonces, se dan de cuenta que es algo parecido acá. Un ente centralizado toma las decisiones financieras, aunque te dé la oportunidad de resolver técnicamente cómo se van a hacer las cosas, que también ya te trazó una directriz general. Entonces, hay cierta autonomía, pero no la que quisieran, por supuesto, todos los que pertenecen a un ente desconcentrado. Quisieran tener sobre todo la autonomía financiera, en donde tuvieras tus propios recursos y decidieras cómo invertirlos, y por lo tanto también cómo solicitarlos, presupuestalmente hablando. Pero esa parte se las delimita el ente centralizado. Por lo tanto, ¿un ente desconcentrado tiene autonomía técnica? Sí. ¿Tiene autonomía financiera? No. ¿Tiene recursos propios? No. Si por algún motivo puede cobrar algo, no queda dentro de sus propios recursos, porque carece de personalidad jurídica propia. Se le turna lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es quien concentra el dinero a nombre del Estado, ¿no? Ahora, nos pasamos por favor a la página 93, donde dice base constitucional y base legal. Lean, subrayen los artículos. Vamos a la página 93. Quiero que veamos la clasificación que vamos a encontrar de desconcentración. Vamos a encontrar desconcentración vertical, desconcentración regional y desconcentración horizontal. Esos tres tipos de desconcentración es la clasificación, repito. Si hablamos cómo se clasifica la desconcentración administrativa en nuestro país, hablaríamos de desconcentración vertical, desconcentración regional y desconcentración horizontal. Leemos la primera. En este caso, hablando de la desconcentración vertical, la competencia conferida al desconcentrado está integrada por asuntos cuyo despacho correspondió anteriormente al superior jerárquico, quien ve así reducidas sus facultades de ejercicio directo en determinado ámbito competencial. Ese desplazamiento de competencia ha de ser de un órgano a otro. De lo contrario, si fuera de funcionario a funcionario, estaríamos en presencia de la delegación de facultades y no ante la desconcentración. Miren, el mejor ejemplo para lo que es la desconcentración vertical, que habla de que al ente centralizado le correspondía atender algún tema en específico, que después se decidió, al crear un ente desconcentrado, que lo atendiera ya directamente un ente desconcentrado, y que de forma indirecta pues le sigue perteneciendo al centralizado, pero de forma directa ya lo atiende un desconcentrado, ya le descargas, digamos, esas funciones al centralizado en beneficio del desconcentrado. Por ejemplo, aunque ya no hablamos de la Secretaría ya no hablamos de la SAGARPA, que era la Secretaría de Cultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, vamos a hablar de la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural en la actualidad. Pero, ¿por qué quiero retomar el ejemplo de cómo con el anterior nombre que conocíamos esta Secretaría, SAGARPA? Existía dentro de las siglas, al final, una P que habla de pesca y luego alimentación. Pero si hablamos de pesca, entendemos que la SAGARPA o esa secretaría atendía los temas pesqueros, era parte de su competencia. Sin embargo, como es un tema muy especializado, como es un tema, si hablamos de la agricultura y la ganadería, no podemos decir que sea lo mismo con la pesca. Si estamos hablando, una se ejerce principalmente
dentro de lo que es tierra firme y la otra tenemos que ir al agua precisamente, había que especializar con gente conocedora de la materia para que se pudiera atender a los que practican la pesca y la acuacultura. Entonces es cuando se decidió generar una comisión, un ente desconcentrado, que es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Por lo tanto, de toda la competencia de lo que era la Zagarpa, se desprendía la parte pesquera y se le asignaba a un ente desconcentrado, es decir, había una desconcentración vertical, algo que te tocaba se desprendía y en línea recta se le otorgaba a un ente desconcentrado. ¿Quién atiende el sector pesquero? ¿Quién atendía el sector pesquero? Sí, por supuesto, la Zagarpa de manera generalizada, pero de manera específica ya estaba un ente desconcentrado atendiendo a todos los pescadores o a los acuacultores del país. Entonces ahí vemos cómo algo que era competencia directa del ente centralizado se desprendía y se convertía ahora en competencia de un desconcentrado para especializarse más, para ser más ágil. En este caso al sector pesquero, todos los temas que ellos tenían que atender. Ahí estamos en presencia de una desconcentración vertical. Hablo de órganos, no de funcionarios como dice acá, porque si no estaríamos hablando de una delegación de facultades. Es entre órganos, de lo que era la Zagarpa a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Ahora, eso sigue estando hoy, pero utilicé el término anterior, Zagarpa, el nombre anterior, perdón, para que pudiéramos distinguir que dentro de lo que eran las siglas estaba una letra que se refería a la P de pesca. En la actualidad hablamos de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ahí va incluido, ¿no? Desconcentración regional. En esta categoría, el ente desconcentrado ejerce competencia sobre un determinado territorio para atender los asuntos que inicialmente le correspondían al órgano central, por ejemplo, las delegaciones de diversas secretarías en los estados. Bueno, es importante entender que si no existieran todas las delegaciones o superdelegaciones, como les expliqué en la lección anterior, toda la gente para tramitar los temas de alguna rama de la administración pública tendría que ir a la Ciudad de México y eso sería bastante complejo, primero por los recursos económicos que tendría que desembolsar un ciudadano para estar yendo siempre a la Ciudad de México a hacer sus trámites, y la otra se generaría un cuello de botella. Imagínense todas las personas del país que llegan o que necesitaran atender un tema en una secretaría, sería excesivo. Ya de por sí la Ciudad de México tiene muchos habitantes, ahora imagínense si le sumamos a todos los que hicieran trámites del resto del país. Entonces, lo que se ha realizado es desconcentrar de manera regional. ¿Qué es esto? Se colocaron oficinas de las secretarías, lo que hemos llamado delegaciones, oficinas de las secretarías que van a poder atender los asuntos que atenderían en la Ciudad de México, pero ahora en cada una de las entidades federativas. Principalmente se fueron colocando en las capitales de cada entidad federativa. En el caso de nosotros sería en Tuxtla Gutiérrez. Entonces la desconcentración regional es precisamente acercarle al ciudadano lo que van a ser precisamente oficinas de la secretaría, pero en su estado, ya no en la Ciudad de México, en su estado. Y tienen la posibilidad de atender todos los asuntos y tomar resoluciones sobre las partes técnicas que se requieren de la Secretaría. La parte técnica generalmente es lo más común del día a día en las oficinas que se van buscando. Ya los temas políticos son aparte, ¿no? Los trazarán, por supuesto, el secretario con el presidente, etcétera. Pero estas oficinas, estas delegaciones o superdelegaciones, como hemos llamado, se ha llamado en este sexenio, pues son oficinas que van a acercar al ciudadano a todos los temas que atenderían en la Ciudad de México de las diferentes secretarías. Y la desconcentración horizontal, que está en el punto 24.14, nos habla de lo siguiente. En este tipo de desconcentración, el órgano centralizado por disposición jurídica ha trasladado a entes con igual jerarquía asuntos de su competencia original para ser atendidos en cierta circunscripción territorial. Tal sería el caso de las distintas oficinas regionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, horizontal. Vertical implica que alguien está en la parte alta, alguien en la parte baja. Horizontal significa que están en el mismo nivel, solamente que en diferentes puntos, pero en el mismo nivel al fin. La desconcentración horizontal tiene como mejor ejemplo a las oficinas precisamente de Hacienda, porque recuerden que el tema de Hacienda es una recaudación, y tan importante es la recaudación que se haga en la Ciudad de México como la que se haga en Chiapas, en Oaxaca,
en Veracruz y en cada una de las entidades federativas y en cada uno de los diferentes municipios en donde puedan haber oficinas precisamente de recaudación de impuestos. Recuerden que la recaudación de impuestos es de vital importancia para un país porque a partir de esos recursos se pueden realizar todas las tareas de la administración pública. Sin dinero no se podría hacer absolutamente nada. Entonces, lo que se hace es darle ese valor, ese mismo valor a todas las oficinas, a todas las si lo queremos llamar, delegaciones, representaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en todo el país, porque lo que están haciendo es especialmente recaudar impuestos. Es decir, tiene la misma importancia recaudar impuestos en el norte, en el centro, en el sur del país. Ahí estamos hablando de desconcentración horizontal, están en la misma línea, ¿no? Entonces, repito, la clasificación de la desconcentración en nuestro país sería vertical, regional y horizontal. Y yo les voy a pedir que a partir de la página 94 y hasta la página 97, que van a encontrar ahí los diferentes entes desconcentrados que tiene nuestro país, se aprendan por lo menos unos 4. Seguramente se los voy a preguntar en algún ejercicio que hagamos, pero aquí lo importante es que ustedes dimensionen por qué existen o cuál es la ventaja de que exista un desconcentrado, qué es lo que desconcentra, que recuerden que es ese poder que estaba demasiado concentrado en el presidente, en los secretarios, se tiene que ir diluyendo en beneficio del ciudadano. Y aquí lo que hace el autor es colocar la secretaría y después los entes desconcentrados que contiene cada una de las secretarías. Por supuesto, algunos nombres de secretarías ya cambiaron, ¿no? Empiezan con la Zagarpa, hoy ya no es Zagarpa, es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Bueno, por ahí van a encontrar la Sede Sol, ya no es la Sede Sol, es Secretaría de Bienestar. Pero bueno, aquí lo importante es que ustedes se aprendan por lo menos unos 4, busquen sobre todo los que tengan más referencia a nuestra propia carrera. Y quiero que logren detectar estas 4 o estas 3, estas 2, este ente desconcentrado depende en línea jerárquica de esta secretaría, es decir, el jefe de ese desconcentrado es tal secretaría, porque recuerden que siempre se tiene ese vínculo entre lo que son los centralizados y los desconcentrados. Y con esto concluimos lo que es la unidad 5 y a partir de la siguiente lección veremos ya la parte descentralizada, es decir, los paraestatales, la otra parte de la administración pública según el artículo 90 constitucional de nuestro país. Cualquier duda, ya saben, me la hacen llegar a través del chat y con gusto vamos contestando. Que tengan muy buen día.